Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, veamos lo que sucedió hace 2 días. Justamente 4 asambleístas, como mencionaba, de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, Dalton Huacigalupo, Guido Chiriboga, que ya está con nosotros, y Johnny Terán, dieron las alertas del momento que tenían que registrar su voto durante la sesión del Pleno del Legislativo, que analizaba la posibilidad de destituir al presidente Lasso la noche de este martes 29 de junio. La primera en hacerlo fue Vilma Andrade, quien una vez terminada la primera votación pidió la rectificación y denunció el manipuleo de sus credenciales, ya que su voto en contra de esa moción ya lo había hecho público. Y sin embargo esto volvió a suceder y esta vez otros 3 asambleístas denunciaron la misma novedad. Incluso el legislador Juan José Flores pidió que se reproduzca un video en el que se observaba irregularidades al momento de votar. Al respecto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, pidió un informe al Departamento de Sistemas para que se determine si existió algún tipo de hackeo al momento de registrar estos votos de los asambleístas, y recordó que las credenciales son personales y no deben ser compartidas. Sobre esta novedad, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en su cuenta de Twitter publicó que es extraño en la votación para intentar destituir al presidente que hubo 4 asambleístas que todos estaban en contra de la destitución y que denunciaron este posible hackeo de su clave de acceso y alteración de la votación. Bueno, me imagino que uno de los más sorprendidos fue sin duda Guido Chiriboga, asambleísta de Creo. Guido, me imagino que el presidente lo iba a mandar al banco a sentarse con ese voto. Pero, ¿qué sucedió en esa sesión? Cuéntenos usted cómo lo vivió y bueno, ¿cuál es la teoría, la hipótesis? ¿Será un hackeo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo está? Buenos días con todos los digamos, Cadena, que es el jefe de bancada de la Izquierda Democrática, fue el cuarto hackeo. Y le hago la aclaración porque, en efecto, el jefe de bancada de la Izquierda Democrática, el presidente del partido Creo, y 2 voces tan icónicas en la Izquierda Democrática como son Dalton Huacigalupo y Vilma Andrade. Y todos, nuestro voto fue comprometido de inmediato apenas se abrió la votación. Entonces, el mensaje, estimo yo aquí, ya vino una especulación, que era para mandarle un mensaje errado al resto de nuestras respectivas bancadas para ver si con eso conseguían que se cambien algunos votos en las bancadas que estaban indecisos o inseguros. Eso no se dio, gracias a Dios, y porque teníamos un firme convencimiento, pero yo creo que la idea de escoger a estas 4 personas, el presidente del partido de gobierno, el jefe de bancada de la Izquierda Democrática y 2 personas tan icónicas dentro de esa bancada, era para tratar de hacer un efecto dominó por error, porque la sesión era virtual, entonces cada asambleísta no estaba en su curul, claro, con compañeros al lado, sino cada uno desde nuestras casas. El voto fue pasado a las 10 de la noche, yo estaba en mi casa. El primer voto, el tercer voto y el cuarto voto fueron, digamos así, normales. En la segunda votación, que es la rectificación, y este también es importante porque una vez que hay una rectificación, no puede por ley haber una segunda rectificación. Entonces, ocasionaron un error a propósito y en la segunda metieron más gente. Pero no lo suficientes para que comprometer la democracia. Es increíble, Guido, lo que comenta, y claro, esa hipótesis que se tiene bastante sentido. Ahora, sobre este posible hackeo, ¿quién manipuló estos sistemas? ¿Quién podría estar detrás de esta situación que se vivió en la Asamblea el martes? Bueno, la gente que le gusta hacer trampa y meterle la mano a la justicia y meterle la mano a la democracia, ya lo hicieron también en el 2017 con el apagón, cuando el presidente Lasso, a mi criterio, pues ganó las elecciones en el 2017 y hubo un apagón que todos vimos, que después cambiaron, cuando regresó la señal de televisión, habían cambiado en la claqueta los votos de Lenín Moreno con los del correísmo, con el presidente Lasso,
y habían cambiado el número de votos y no habían cambiado los porcentajes y no el número de votos. Y después tuvieron que apagar de nuevo la señal para arreglar la claqueta que le habían cambiado a medias nomás. Entonces, para mí, ese tipo de mañoserías, que era a mi criterio, pues la revolución ciudadana que quería permanecer en el poder, y con trampa lo hizo con Lenín Moreno, y ahora está tratando de destituir con un golpe legislativo, para una razón, para regresar al poder, para tener impunidad de todos los robos que hicieron durante 14 años del correomorenismo y regresar a una narcopolítica para el Ecuador. Grave, realmente, amigos. 7:27 dialogamos con el asambleísta de Creo, Guido Chiriboga. Ahora, asambleísta, quiero preguntarle cómo quedan las cosas en la asamblea después de lo que ocurrió este martes, porque el presidente Lasso se salva de ser destituido en la asamblea, y recordemos, en esta tercera votación, la iniciativa de muerte cruzada de UNES obtuvo solo 80 votos a favor de los 91, 92 que son necesarios, pero bueno, consiguió 80 votos, mal o bien lo hizo. ¿Cómo queda el gobierno después de esto? Bueno, por la parte legislativa, que era su pregunta, el artículo 130 se puede invocar una sola vez durante el mandato, y dentro de eso en los primeros 3 años, en el cuarto no se puede. Entonces ya esa bala, como quien dice, ya se la gastaron y ya no tuvieron eco en la ciudad, ni en la ciudadanía ni en el legislativo. Hemos tenido marchas en todo el país a favor de la democracia, enormes. Cañar, antes de ayer, estaba repleto de gente vestida de blanco, unas marchas ciudadanas. Hemos tenido en Ambato, en Machala, en Guayaquil, en Quito, en Ashiris, permanentemente. Yo he acompañado en algunas, pero son marchas ciudadanas sin partidismos políticos. Ya vendrán los momentos para partidismos políticos con el calendario electoral que se avecina, pero ahora es un tema de la ciudadanía abogando por la paz, por la democracia, en contra de los desmanes y la violencia y el narcotráfico. Eso es lo que tenemos por delante, un camino que escogemos de la decencia en la política con Guillermo Lasso, o regresar a un narcoestado, que nos metieron las tablas de drogas, sacaron la base de Manta, los radares, usted recordará, financiaban sus campañas también con plata del narcotráfico, de acuerdo a las computadoras de las FARC. Entonces tenemos de verdad un narcoestado que quiere regresar, y no lo vamos a permitir, y el Ecuador entero no lo va a permitir. Después de lo que ocurrió, el presidente mencionaba en un tuit: defendimos la democracia, ahora debemos recuperar la paz. Pese a estos intentos golpistas, hoy prevalece la institucionalidad del país y queda en evidencia quienes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador, apuntaba el presidente en un mensaje en Twitter. Y bueno, tienen esta tarea que no es fácil, precisamente recuperar esa paz que se nos ha venido arrebatando estos 18 días de paro. Ahora, con esta mediación que hace la Iglesia Católica, usted, Guido, ¿cómo ve el panorama? ¿Usted cree que podemos ver esa luz al final del túnel? Bueno, conociendo al presidente, la veo con mucha esperanza, porque es una persona extremadamente ecuánime, brillante y muy firme. Esa balanza de ecuanimidad con firmeza es lo que el Ecuador requiere ahora. El presidente ha dicho que con una mano pues la extiende el diálogo para lograr una paz, siempre conversando con los ecuatorianos y escuchando, y con la otra se impondrá la ley. No tengamos dudas al respecto, se impondrá la ley. Entonces, esta gente que quiere hacer marchas pacíficas, y serán escuchados. Los que quieren hacer marchas violentas serán reprimidos con la ley en la mano, con el uso progresivo de la fuerza, porque tenemos que recuperar la paz en el Ecuador. Sí, la paz que todos necesitamos, asambleísta. Ahora, políticamente hablando, ¿usted cree que con estas 80 voluntades que expresaron el deseo de destituir al presidente en el legislativo, queda debilitada la postura de Creo, de la bancada oficialista, del presidente? ¿Cómo lograr, seguir adelante con los proyectos de ley, impulsando leyes que provengan del Ejecutivo, con lo que ocurrió en la Asamblea en estos días? ¿Cree que el gobierno queda debilitado?
Bueno, es un bache, por supuesto, no es un abismo. Tenemos un cuerpo legislativo que tenemos votaciones que a veces son de unánimes, otras veces son de más de 100 votos, otras, o sea, hay mayorías móviles de acuerdo a cada caso y a cada tema. En ciertos temas coincidimos con el Partido Social Cristiano, con la IDE, con parte de Pachacuti, que en otros temas hemos votado hasta unánimemente. Y en otros temas, la verdad también a veces no tenemos mayoría, ¿no? Entonces hay que ir tema por tema. No se podrá sacar todo adelante, pero ya el Ecuador tiene un exceso de leyes. Ya leyes sobran. Es más, y muchas leyes se pueden arreglar de parte del Ejecutivo vía la normativa y las regulaciones. La Asamblea hace leyes, no hace constitución y no hace los reglamentos. Los reglamentos los emite ya el Ejecutivo posteriormente. Entonces, esos vía reglamentos y normas puede arreglarse bastante las leyes que están mal hechas previamente. Entonces, no es algo que imposibilita el ejercicio del poder. Sería mejor tener una asamblea que ayude en el ejercicio del poder para el bienestar de los ecuatorianos. Pero si no va a ayudar, por lo menos que no obstaculice y dejar al Ejecutivo que puede vía normas también mejorar el esquema regulatorio para tener un Ecuador que funcione mejor para todos. Si no ayuda, que no estorbe, dice el adagio popular asambleísta. Ahora, sin embargo, tiene razón, se puede emitir decretos, pero, por ejemplo, hay leyes que han estado pendientes y que lamentablemente no sé si con esto se podrán impulsar. ¿Qué nos dice del proyecto de ley o las reformas al trabajo, por ejemplo? Esa es una ley que está pendiente y, bueno, no sabemos qué podría pasar ahora. Bueno, también la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, para que los chicos puedan acceder a los cupos universitarios adecuados y algún burócrata desde una secretaría no le diga a una chica joven en Milagro qué tiene que estudiar y a dónde. Entonces hay unas cosas que nos han dejado de estos 14 años del correo morenismo, que son de verdad una locura, ¿no? Un centralismo tan agobiante que hasta nos diga qué tiene que estudiar. Acuérdense que nos decían en qué cocinas cocinar. O sea, ya era una cosa de un centralismo tal que querían emular pues a Corea del Norte, Cuba o la Unión Soviética de los años 80. Tenemos que tener un Ecuador de libertades y dentro de esas libertades de paz y democracia. Entonces tenemos que, y es la misma gente que entorpece en el legislativo, que maneja a ciertos dirigentes de las marchas para causar el caos. Entonces, está plenamente identificado por el presidente de la República, por los ecuatorianos, quienes quieren un país de paz y de trabajo y de progreso, y quienes quieren un país de violencia, de secuestros, de narcopolítica. Eso es lo que tenemos ahora el Ecuador, esos dos caminos por delante, y primará, no tengamos dudas ecuatorianos, primará la paz, la decencia y la democracia. Y eso es lo que el presidente Lasso recuperará para todos los ecuatorianos. Por el bien de todos es lo que esperábamos, asambleísta. Ahora, el consejero del presidente mencionaba lo que toca ahora es humildad para reconocer errores. ¿Cuáles cree que son o han sido esos errores? Bueno, todo es mejorable siempre, por supuesto, y perfectible. No pretendemos decir que ha sido perfecto todo. Se han hecho cosas muy buenas, y extraordinariamente buenas en algunos casos. El proceso de vacunación fue el mejor del mundo. El poner la casa en orden después de heredar unas cuentas fiscales que eran un desastre. Tenemos un Ecuador financieramente muy viable. Entonces, esas cosas se han hecho extremadamente bien. En otros lados hay temas para mejorar. Un tema, por ejemplo, el acceso a medicinas en los hospitales públicos. Creo que sería querer tapar el sol con un dedo, pretender que está todo excelente ahí. Y hay un programa que ya está listo de parte del presidente de la República de externalizar a las farmacias privadas las medicinas a través de las recetas del Ministerio de Salud Pública. Usted va a un hospital público, le dan su receta
con esa receta va a una farmacia privada y retira ahí los medicamentos. ¿Cuál es la ventaja de ello? Que había tal mafia, ¿se acuerdan que entregaron los hospitales a los Jordán y a los Ceballos y toda esta gente? Había tal mafia de robo de las medicinas en esos hospitales que usted metía más medicinas y se las seguían robando. Entonces era meter a un barril sin fondo un bien público. Entonces encontró brillantemente el presidente Lasso el proceso de externalizar a las farmacias privadas las medicinas. Entonces usted, sin pagar un centavo, retira su medicina con su receta electrónica. Ese plan se iba a lanzar ya en estos días y por el paro no se ha podido. Entonces, usted me dice que se puede mejorar. Bueno, hubiera sido mejor que sea un poco antes. Claro que sí. Bien, gracias asambleísta Guido Chiriboga por estar con nosotros. ¿Algún mensaje adicional para nuestros amigos que lo escuchan? Bueno, apoyemos al proceso de recuperar la calma para el Ecuador, la paz. Siempre hay un espacio válido para una marcha social en paz. La Constitución lo faculta. Lo que no está bien es secuestro de fiscales, secuestro de policías. Tomarse la fiscalía. Recordemos que hace 3 años se tomaron la Contraloría, ahora se toman la fiscalía. Qué coincidencia que justamente donde se tratan los casos en contra de estos delincuentes es donde van y atacan esas instalaciones. Esos daños de lesa humanidad, como en Ambato, contaminando las fuentes de agua potable para envenenar a los niños de Tungurahua, son crímenes de lesa humanidad. Esos son crímenes, esos no son reclamos sociales, y eso tiene que ser castigado y penado, y esa gente tiene que ir a la cárcel y por mucho tiempo. La justicia primará. Ahora tenemos que reganar la calma.